Sí, Sí. Ok, bueno, pues, ¿qué les traigo ahora? El avance de mi investigación, lo que logré hacer este semestre, tanto en el sentido de que reformulé o ajusté más bien a lo que yo quería, tanto el título como el tema de la investigación, esto como resultado del trabajo que realizamos en el seminario con el doctor Carlos Vidales. Entonces, bueno, mi investigación ahora se titula La influencia de las interacciones sociales en los modelos de masculinidad en torno a la dimensión emocional en jóvenes varones de Catepec, un estudio con grupos de barra como actividad deportiva en la colonia Jardines de Morelos, ¿no? Eh, bueno, parto principalmente de que las interacciones sociales son centrales en el proceso de socialización, proceso en el cual el género forma parte importante de la vida cotidiana, en donde se toma como referencia los modelos de masculinidad como directrices para la expresión y la dimensión de las emociones en un grupo denominado de jóvenes deportistas ubicados en Ecatepec, ¿no? Entonces, en reiteradas ocasiones yo les he hablado durante todo mi paso pues, por la maestría sobre qué es Ecatepec, de dónde vengo. Bueno, Ecatepec es el municipio en donde yo vivo, es un municipio de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues que se caracteriza por sus altos índices de violencia, de inseguridad y recientemente por los altos índices de feminicidios, ¿no? Que bueno, han colocado a Ecatepec como uno de los lugares más difíciles y problemáticos para ser mujer. Entonces, hay una problemática de género en particular en este lugar y bueno, en todo México, claro que sí. Les voy a hablar sobre el espacio en general, definir como tal a los sujetos que van a formar parte de mi investigación, pues bueno, fue una de las tareas más importantes de este trabajo. Al principio yo quería hacer trabajo con escuelas, con centros educativos. Recuerdo por ahí que las primeras veces que hablé con la doctora Zaida me decía, no, Ángel, sí se puede en escuelas, vamos a regresar, tranquilo. Y pues ya pasaron 2 años y al parecer no regresamos, pero bueno, eso se aprovechó y les capitalizamos esa situación. Salí a las calles, busqué, en un principio era, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué jóvenes? Hablar de jóvenes de Catepec en general es sumamente abstracto, largo, es como las condiciones de desigualdad no son las mismas para todos los jóvenes. Hay jóvenes que viven cerca del metro y eso les da otras condiciones. Hay jóvenes que viven en zonas semirurales que ni siquiera drenaje tienen. Hablar de jóvenes en general era por demás conflictivo. Entonces, una de las cosas que sí estábamos seguros en la definición de la investigación es que queríamos trabajar con actividades deportivas o recreativas, buscando en redes sociales, grupos de fútbol. Debo decirles que alguna vez me fui varias veces a observar partidos de fútbol, a ver qué encontraba, qué veía. Y no, buscando en redes sociales encontré estos grupos que se denominan como barras, que se dedican a hacer este deporte, pues denominado como calistenia o gimnasia también, puede ser. En particular, me acerqué a dos grupos, las barras jardines y las barras laguna, pero como tal, barras laguna, perdón, barras jardines me acogió, me recibió, ¿no? Me acerqué con ellos, les pedí permiso, les planteé, muchas veces no me entendían qué quería hacer, pero para ellos yo estaba haciendo algo de la escuela, ¿no? O estoy haciendo algo de la escuela. La condición para trabajar con ellos pues, fue que yo hiciera ejercicio, ¿no? Entonces, llevo ya varios meses con ellos, ejercitándome en la medida de lo posible, y estos se ubican precisamente en este parque, en la sección playas de la colonia Jardines de Morelos, con quienes he estado yendo al menos desde junio hasta acá, una vez a la semana, ¿no? Con quienes he convivido ya ampliamente. Bueno, entonces mi investigación se centra principalmente en cuestionarse cómo es que las interacciones sociales en torno a la masculinidad impactan en la dimensión emocional de los jóvenes varones practicantes del deporte de la barra. Me planteo de forma particular estas 4 preguntas. Principalmente, ¿qué emociones son influenciadas con respecto a las relaciones que se establecen entre el grupo de jóvenes que practican barra? ¿Cómo es que la masculinidad hegemónica define las interacciones durante la práctica en la barra? ¿Cómo es que la masculinidad se expresa en la corporalidad de los jóvenes que realizan este deporte? ¿Y cómo se manifiestan los modelos no hegemónicos de masculinidad durante la práctica de la barra? Debo decirles que también una de las cosas que fue un reto durante el seminario con el doctor Vidales fue entender y definir qué es el objeto de mi investigación, ¿no? Fue un trayecto de todo un semestre muy perteneciente a lo abstracto que tuve que entender. Recurrí a varios diagramas, entonces yo entiendo mi objeto
que principalmente gira en torno a las interacciones sociales, en donde la comunicación interpersonal se define a partir de encuentros interpersonales, los cuales están presentes en la vida cotidiana, y uno de estos aspectos de la vida cotidiana es la masculinidad como un conjunto de significaciones. En lo que está relacionado directamente con un acto performativo de ser hombre, el cual está compuesto por valores, comportamientos, estereotipos, normas, formas de sentir, y formas de sentir precisamente que yo reconozco las formas de sentir como una parte principal importante, vaya, de la masculinidad, la dimensión emocional, ¿no? Y también encontrar el problema ha sido una de las cosas que fue un reto para mí durante definirlo, más bien aterrizarlo, que fue un reto durante este semestre. A grandes rasgos, digo que la masculinidad convencional o tradicional tiende a dejar de lado la expresión emocional. Esto se puede ver en la típica consigna de que los hombres no lloran, por lo que en las interacciones comunicativas que tienen estos sujetos a partir de sus actuaciones, fachada y máscaras y la puesta en escena, no cambia la significación de la masculinidad. Es por ello que lo que se trastoca es la dimensión emocional. En estas interacciones emergen nuevas características de la masculinidad, lo que podemos reconocer como la dimensión de las emociones, ¿no? Las emociones son parte importante en la forma en la que ejercen, practican y ellos mismos cuestionan la masculinidad. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, principalmente, la teoría principal con la que yo trabajo es la presentación del hombre en la vida cotidiana de Goffman, en donde, bueno, hice una lectura pues, profunda del texto para definir con qué conceptos puedo trabajar. Y pues bueno, el del actor actuante, la máscara, la fachada personal y la puesta en escena son los conceptos claves que hasta el momento he definido que se pueden ayudar y que a partir de estos conceptos, pues bueno, reconozco las categorías con las cuales voy a ver las materialidades en el campo, ¿no? Entonces, el cuadro es más grande, solo les pongo un ejemplo, por ejemplo, en la fachada personal, aspectos como el sexo, el vestuario, las características físicas, las expresiones faciales, gestos corporales, señales, expresiones, poses, apariencia, modales. Todas estas cuestiones son las que estoy reconociendo durante todas estas observaciones que he realizado a partir de la selección de la teoría de Goffman, ¿no? Entonces quiero contarles también algo de lo que debo admitir, estoy orgulloso, que ha sido mi trabajo de campo, el acercarme con estos jóvenes, que ha sido pues bastante interesante y al menos fructífero para mí. He aprendido muchísimo de este deporte, muchísimo de mi labor como investigador en formación. Pues bueno, el trabajo de campo está compuesto principalmente por toda una metodología cualitativa con observación participante y entrevistas semiestructuradas, ¿no? A partir de esto, pues he realizado 10 entrevistas a diversos jóvenes practicantes de la barra. Esto ha sido en diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Cada entrevista, a pesar de que yo tengo un guión de entrevista, directrices, todo eso, pues cada joven es diferente a pesar de que se encuentran en esta barra, ¿no? Y cada información que me han dado es como muy interesante. Y he trabajado ya alrededor con 10 jóvenes, además de que he extraído audio de cómo es que conviven, ¿no? Y se pueden escuchar algunas de las cosas que mencionan. Se han realizado diversas observaciones de junio del 2021, pues hasta diciembre del 2021. Todos esos meses, al menos una semana he ido al campo. Como tal, no tengo un texto, un escrito de cada una de las observaciones, puesto que voy a hacer ejercicio. Entonces, también no puedo estar apuntando, de repente saco notas con el celular, encuentro cosas. Sin embargo, lo que sí tengo es ya un amplio registro fotográfico de cada uno de los acercamientos que he tenido con estos jóvenes, los cuales me han dado pues me dan un registro de imágenes, un registro de información bastante interesante, bastante bueno. Además de que debo decirles que como estrategia la fotografía ha sido una de las formas con las cuales me he logrado acercar a estos jóvenes. La fotografía como tal ha funcionado como una moneda de cambio, ellos me dejan estar ahí, me dejan hacer ejercicio, siempre y cuando, pues bueno, yo les tome fotografías y son fotografías que yo se las comparto. Incluso hay carpetas de Drive en donde yo subo las fotografías, en algunas carpetas está la doctora Seida y también están los muchachos, ¿no? Ellos usan las fotografías como les convenga y me ha ayudado muchísimo. También, pues bueno, he hecho ejercicio, ha sido algo difícil, puesto que sí requiere cierto
ciertas exigencias, ¿no? Que yo no tengo nada de condición física, pero sin embargo ha sido lo principal y lo más fructífero de este trabajo, ¿no? Vivir el ejercicio en carne propia, entender las emociones, entender estas experiencias, ¿no? Dimensionar al cuerpo dentro de la práctica de la barra, ¿no? Entonces, dentro de la barra, y durante todos estos meses he seleccionado 3 roles principales dentro de la práctica de la barra, los cuales debo admitir que durante el seminario fueron de cierta forma polémicos, porque me hacían mención de que qué tan estables son estos roles, qué tan sólidos. Sin embargo, pues cada que lo pienso, cada que me pongo a reflexionar y a escribir, vuelvo al mismo lugar, ¿no? Hay roles muy específicos, muy particulares, tal vez no los estoy nombrando como de la forma ideal, pero sí la interacción funciona de esta forma. Entonces yo reconozco al experto, al aprendiz y al espectador como 3 roles principales dentro de la barra, ¿no? Esto implica que la barra sea un proceso pedagógico, sea un proceso formativo, sea un proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Que experimentan cada uno de los jóvenes. Y además de trayectoria y de experiencia, que es algo que se valora mucho dentro de la barra, dentro de la práctica de la barra. ¿Y cuál es la evidencia principal de esta experiencia? El cuerpo. El cuerpo puede entenderse también como una unidad semántica, una unidad de significados, una unidad que comunica experiencia, que comunica valores, ¿no? Entonces yo reconozco al experto como aquel joven, pues que cuenta con algunos ya años realizando este deporte, funciona como mentor de quienes se acercan, no cobran absolutamente nada, cualquiera de nosotros podría ir a hablarles y pedirles hacer ejercicio y nos van a aceptar. De quienes se acercan al deporte, además funciona como un líder. Este personaje se encarga de las redes sociales porque es parte importante de la dinámica de las interacciones de las barras, tener redes sociales y funciona como una forma de identidad, vaya. Organiza eventos deportivos, mantiene comunicación con otros expertos de otras barras, porque hay varias barras distribuidas por todo el municipio y solamente en esta colonia yo he localizado 3. Eh, Realiza actividades como entrenador y considera que tiene un alto grado de jerarquía en la barra. No hay un solo experto, existen varios y estos pueden ir de grupo en grupo de forma espontánea, sin embargo, pues sí se reconoce como el líder de una sola barra, ¿no? Una de barras jardines puede visitar barras laguna, pero sin embargo su lugar está en alguna barra, ¿no? Y, por ejemplo, yo he hecho un registro fotográfico del cuerpo de algunos de estos chicos como expertos. Por ejemplo, este chico estaba visitando porque también tienen esta actividad de hacer como entrenamientos itinerantes dentro de las barras. Algunos de la Ciudad de México vienen acá, otros de Catepec van a Ciudad de México y a diferentes municipios. Aquí podemos ver a Bruno, que fue uno de los principales chicos que me ayudó a insertarme dentro de la barra. Y yo lo considero como un experto, además de que sus colegas también lo consideran como un experto. Y seguimos viendo imágenes de los jóvenes, que ha sido el registro fotográfico que yo he hecho durante todo este tiempo. Y el aprendiz es un joven que está interesado en practicar dicho deporte, asume este rol, su cuerpo aún se encuentra en proceso de transformación, por lo cual tiende a ser delgado o puede tener sobrepeso. Su rol es pasivo, está pendiente de lo que le dicen los expertos, se somete a las rutinas que le ponen los demás, asume su rol como aprendiz, como el que está ahí para aprender. No duda en mostrar su admiración hacia los demás jóvenes que ya tienen más trayectoria y pues bueno, es parte fundamental de esta, digamos, labor pedagógica que se da dentro de la barra. Y podemos ver aquí imágenes de un torneo que fotografié, digamos que es esta categoría de jóvenes que van a la mitad de su proceso, o que son aprendices. También es de notar que hay mujeres que participan, obviamente, en una categoría de mujeres, sin embargo, se pueden sumar a los entrenamientos cuando ellas quieran, y eso es algo de lo que también yo descubrí, ¿no? Jóvenes que van practicando, jóvenes que van comenzando, que van apropiándose de estas dinámicas de interacción. Aquí vemos a el chico de azul, Drake, que es experto, él fue uno de los fundadores de esta barra y él se encarga de entrenar, él me entrena a mí cuando yo llego a ir. Los roles en cuanto a la interacción, debo decir que no son estáticos. Cada joven que practica en la barra puede transitar en los diferentes roles, principalmente en cuanto pasa de ser un espectador a un aprendiz, ¿no? Esto dependerá de la experiencia que tenga en la práctica y qué tanto integrado está el grupo de jóvenes a los que se está acercando.
El espectador acude de forma regular o de forma espontánea a los entrenamientos. Su principal función, pues bueno, es la de contemplar qué es lo que se está haciendo. Es amigo o tiene ciertas relaciones familiar con los chicos que practican la barra. Ciertamente su principal motivación es acudir a ver los entrenamientos, acudir a integrarse al grupo, porque muchas de las motivaciones de estos jóvenes, pues bueno, es la convivencia entre amigos, ¿no? Este podría ser, yo lo defino como el espectador, es parte importante de la barra porque da de esa admiración, da esa validación a los jóvenes expertos y aprendices. Sin embargo, muchas veces tiene miedo, no se anima a participar, prefiere ver de lejos, él prefiere la convivencia, prefiere ir a fumarse un chorrito de mota, estas cuestiones, ¿no? Es amigo de ellos. La familia. Y vemos también otra muestra fotográfica en mayoría son niños, ¿no? Ve este señor que acude regularmente a apoyar a los chicos, este señor es invidente y forma parte del grupo a pesar de que no realizan los entrenamientos, ¿no? Podemos ver aquí que también conviven con el espacio que les rodea, no están aislados, los vecinos están conscientes de su práctica y en muchos casos lo apoyan, otras veces no los quieren porque, pues bueno, de forma regular hay consumo de drogas en estos espacios. ¿Qué he logrado identificar en el campo? ¿No? Que la barra no solamente es un deporte, significa una vía de socialización y acceso a otras posibilidades de vida. Como lo pueden imaginar, hay chicos que pues, tienen una trayectoria con la drogadicción, tienen una trayectoria con la delincuencia, algunos llegan a estar anexados, entonces la barra es una forma en la que se encuentran, ¿no? Pese a lo que se puede asumir de un deporte como este, pues las trayectorias de aprendizaje y crecimiento de cada uno de los participantes es respetada. No se obliga a hacer una actividad de la que no se sea capaz. Esto es muy interesante porque me hace reflexionar en torno a esta concepción que puedo asumir erróneamente sobre la masculinidad entre ellos, puesto que la experiencia de cada uno, de los aprendices y de los espectadores que se animan, se respeta, ¿no? No se les obliga, ni se les orilla, ni se les presiona a hacer un deporte, una actividad que no pueden hacer, porque esto implica que haya una lesión. Y siendo jóvenes de bajos recursos, lesionarse en un parque, a caerte desde 3 metros, 4 metros, 5 metros, pues bueno, es grave, ¿no? Entonces, se respeta mucho esto, se respeta las trayectorias de vida de los jóvenes, eso me parece muy interesante. También, bueno, debo decirles que yo no tengo nada de condición física y cuando me ponen a hacer ejercicio, pues bueno, son muy respetuosos con lo que yo puedo y no puedo hacer. Ay, pero sí, o sea, sí hay como este empuje. Una de las palabras que me marcó mucho fue la de aguantar. Tienes que aguantar, ¿no? Y eso me hace pensar en el dolor como una experiencia. Aguantar, ¿qué hay detrás de esta experiencia del aguantar? Tienes que aferrarte, me decían en varias ocasiones. Aférrate, no importa que te duela. El objetivo, pues bueno, es estar mamado, es estar fuerte. Entonces hay que aferrarse a estos ejercicios. Eso es muy interesante y para mí me aportó mucho y sigo pensando todavía qué significa aferrarse, ¿no? Para ellos. Las mujeres participan en la barra como aprendices y espectadoras. Sin embargo, no se tiene clara aún la concepción que ellas tienen sobre el papel que desempeñan los jóvenes mayormente masculinos. Debo decirles que igual entablé una amistad con Brittany, que es una chica que entrena ahí, que en cierta ocasión, pues bueno, íbamos los dos y los dos como nos costaba más trabajo y nos ponían las rutinas, entonces las mujeres, a pesar de lo que yo podía asumir antes de acercarme al campo, forman parte importante de la barra, ¿no? Hay que profundizar mucho más en eso aún. En la barra existen dinámicas propias de la masculinidad tradicional, por ejemplo, permítanme un tantito. Ya. De la masculinidad tradicional, como por ejemplo el demostrar la fuerza, la competencia, la hombría. Sin embargo, gracias a la observación y los testimonios, se ha podido ver que estas dinámicas son cuestionadas desde el plano emocional, cuando se reconocen emociones ligadas al miedo, a la vergüenza, a la empatía. Esto es algo que me llama mucho la atención, hay empatía. Estos roles de los que se habla están basados en gran medida en las fachadas personales que cada uno de los jóvenes ha construido a lo largo de su trayectoria, pues bueno, realizando este deporte. El cuerpo como una unidad de significados, como prueba de la experiencia. El cuerpo contiene las trayectorias de los expertos. Es un registro del dolor y del sacrificio que logra traducirse en una corporalidad que se muestra, se presume y de la cual se siente orgulloso, ¿no? Está mamado también para presumirlo en redes sociales. Algunos de ellos, su motivación principal radica en que estando mamado es mucho menos probable que se metan con ellos o que los agredan en un contexto de violencia como lo es Ecatepec. Y me lo llegaron a decir en varias ocasiones. Y eso me pareció muy interesante.
También, bueno, estar mamado también significa poder relacionarse de forma más cercana o exitosa con las mujeres, ligar más, todas estas cosas. Y podemos ver en esta imagen, pues bueno, un calambre, cómo se reconforta a los demás, se apoya, se impulsa, ¿no? Cuando hay una lesión, una herida, se acompañan a esos jóvenes, y lo vi en más de una ocasión, ¿no? Y bueno, algunos de los testimonios que me han dicho los jóvenes con los que he platicado. Soy fan de mi hermana, su hermana de este joven de Cadabra, practica también barra, ¿no? Es británico, con la que yo había estado conviviendo ese tiempo. Me da un buen de gusto ver que ella es más disciplinada que yo, es la persona que me ha estado motivando. Para mí ella es un ejemplo a seguir, tanto en hombre como en mujeres, ¿no? Hay una concepción del género ahí. Admiro a todos porque cada quien da su mayor esfuerzo, porque creo que uno sabe el esfuerzo que le ha costado eso, ¿no? Hay una admiración, hay un respeto a la trayectoria del otro, pese a que no se esté mamadísimo o pese a que se vaya comenzando, se respeta la trayectoria y esto se puede también en esos testimonios. Fui creciendo poco a poco y pues aquí he entrenado, aquí con varios chicos, y pues gracias a ello he subido de nivel. Eso me decía Miguel, de 18 años, que gracias a la barra me compartía, pues pudo dejar una adicción al cristal, ¿no? Y ha sido como una posibilidad de vida la barra. Me gustaría cerrar con esta cita de Saúl Gutiérrez Lozano, que dice que la identidad de género, particularmente la masculinidad, se construye mediante la interacción y las prácticas comunicativas. Se puede anunciar que la identidad de género está en las relaciones y en la comunicación, que la masculinidad está construida por un montón de relaciones y prácticas cuya coordinación y sentido depende de ciertos patrones discursivos, formas de hablar y formas de hablar disponibles durante el proceso de interacción. Pues eso es lo que yo les traigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias por ajustarte al tiempo. Y perfecto. Ahora damos la palabra a Juan Carlos. Adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Seida y Ángel, por la invitación a participar en la lectura de este trabajo que está muy apasionante. ¿Ah? O sea, me llamó mucho la atención. Creo que es un trabajo que puede aportar muchísimo para entender la dinámica de este grupo y de los grupos, porque no es uno, son muchos grupos que están ahí, y también para entender procesos que se dan en el ámbito deportivo, ¿no? Porque no es privativo de este espacio, o sea, el ejercicio, la práctica deportiva es un elemento presente entre este sector poblacional, o sea, y me refiero al sector poblacional, a los jóvenes, ¿no? Entonces, es un elemento que creo que es muy interesante, muy importante, y de lo poco que yo sé en términos de masculinidad, hay poca investigación sobre eso. Entonces, ese aspecto creo que es muy relevante. Me gusta también la exposición que has hecho, Ángel, porque muestra el proceso de inmersión que has hecho. Y eso es muy rico, porque el hecho de estar ahí, entonces te hace ver otras cosas, ¿no? Te hace ver algo que no se puede, de lo que uno no se puede percatar si uno hace visitas, ¿no? Una cosa es visitar a algún lugar y otra cosa es estar ahí. Cuando se está ahí, entonces empiezas a entender cómo es la dinámica, cuáles son las implicaciones que tiene, cómo es el uso del espacio, cuáles son, como dices tú, muy claramente los roles que se establecen, o sea, toda esta dinámica de interacción que se da y que es muy rica y que le da sentido a los procesos, ¿no? Quisiera yo otra cosa que me llama mucho la atención y es muy importante es la participación de las mujeres, ¿no? O sea, no es un espacio masculino, es un espacio
en el que participan también las mujeres y tienen su lugar. Y este aspecto creo que es muy interesante porque las mujeres no solamente son espectadoras, sino que son participantes del proceso. Si uno observa el texto, o si uno lee el texto de la dominación masculina de Bourdieu, que me extrañó no ver en la bibliografía y que creo que vale la pena leer, es el énfasis que hace él en cómo es que se construyen las relaciones entre hombres y que las mujeres participan como espectadoras, ¿no? O sea, el asunto se resuelve entre hombres y las mujeres están de ladito. Este no es el caso. El caso es que en este caso las mujeres participan y si bien es cierto, pueden participar como espectadoras, también son actuantes del proceso, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante esto porque empieza a cuestionarse o es un elemento que cuestiona estos planteamientos que a veces son muy generalizados, ¿no? Que las mujeres están aparte y los hombres en otro. Entonces, esta dinámica de interacción que creo que vale mucho la pena profundizarla y ver cuáles son los significados que le atribuyen, cuáles son las recompensas que se obtienen de esta participación, fíjate qué interesante porque por una parte dices, los hombres, cuando son estos hombres que se ejercitan y que tienen tiempo haciéndolo y que están bien mamados, entonces se vuelven en un atractivo para las mujeres, ¿no? Entonces, pero habría que ver si este atractivo, por ejemplo, que logran tener estos hombres, es atractivo para qué mujeres, porque creo que no es una cuestión que se pueda generalizar también. Pero bueno, esto me resulta un poco de esta presentación que has hecho. Ahora, me parece también sumamente importante el contexto, Ecatepec, ¿no? Como un municipio en donde la violencia ha escalado a niveles extremos. Y que ha estado en el ojo del huracán desde Peña Nieto y antes, ¿no? Entonces, y el papel que juegan estos espacios para reconfigurar formas de relación social y construir tejido social. Eso creo que es muy importante, ¿no? Entonces, este asunto del contexto y que lo has planteado también en el texto me llama mucho la atención y creo que es algo de lo que hay que profundizar más todavía. Y ahora quiero referirme un poco a los conceptos que tú utilizas. En el texto que tú me enviaste, es un texto largo de 135 páginas y en donde por una parte hablas de la contextualización, luego el estado de la cuestión, haces un capítulo teórico, ¿verdad? Y después presentas el apartado metodológico y los primeros hallazgos que tienes, ¿no? Entonces, una cosa que veo en el texto, voy a referirme un poco al orden, ¿no? Yo lo que veo es que en el texto de repente están entrecruzadas unas cosas y otras, ¿no? Que creo yo que vale la pena ir ajustando. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, por ejemplo, en el estado de la cuestión, haces una discusión en ocasiones a cuestiones conceptuales, ¿no? En el apartado del apartado teórico, te metes a cuestiones que tienen que ver con el estado del arte. Entonces, habría que ir como jalando los distintos aspectos para el lugar que le corresponde. En términos, por ejemplo, del estado del arte, yo aquí, tú haces una
una inmersión, te echas un clavado a lo que es los estudios de masculinidad. Pero a mí lo que me... y entonces hablas del trabajo, hablas de de la paternidad, de distintos aspectos. Pero aquí creo yo que el estado del arte habría que enfocarlo todavía un poco más y centrarlo en jóvenes, ¿verdad? Y en el ejercicio, el deporte. ¿Ah? Y aquí hay varios trabajos que a lo mejor te pueden servir. Hay un texto de Fernando Huerta que habla sobre el fútbol. ¿Ah? Es un libro que habla sobre la masculinidad y la importancia que tiene el fútbol y cuáles son las implicaciones que tiene. Hiciste tú una revisión de un texto que escribí sobre los debates de emociones y masculinidades. Ahí hay al menos 6 trabajos que hablan sobre deporte, ¿no? Está el de Evers, que habla sobre el surf en Australia. Está el de Green, que habla sobre los militares. Esta parte de los militares a mí me pareció también muy pertinente porque el ejercicio que están haciendo es una cuestión disciplinar. Y el asunto del militar también es una cuestión disciplinar y en donde hay una serie de elementos que hay que observar con detenimiento, que hay que cumplir para ser aceptado dentro del grupo. Y hay un proceso de aprendizaje, hay una pedagogía, etcétera, ¿no? Hay, bueno, y luego está el de Randall que habla sobre los adolescentes. Y en este grupo hay jóvenes en edad adolescente, entonces vale la pena revisar ese también. Hay uno, el de Vaccaro. Este texto de Vaccaro me parece también muy importante porque habla de las artes marciales. ¿No? Y este trabajo que ustedes hacen, en el que tú estás participando, y creo que es muy importante hacer esa observación participativa, hacen precisamente y da muestra este trabajo de lo que tú estás encontrando. Lo que tú estás encontrando es que estos jóvenes van a esta zona de las, ¿cómo se llama? La laguna, ¿cómo? Bueno, El jardín. se llama Barras Jardines. Barras Jardines. Entonces, esta Barras Jardines no desarrolla su actividad de manera aislada. Lo hace en conjunto con el resto y hace competencias. ¿No? Y este trabajo que habla sobre las artes marciales, eso es lo que muestra precisamente el trabajo que hacen, por una parte, de formarse físicamente y por otra parte, competir. ¿Y qué implica la competencia? Y ahí está el miedo, está cómo, lo que dices, cómo te aferras, ¿no? Cómo te aguantas, cómo hay procesos en donde las emociones se transmutan. Y del miedo, entonces, del miedo lo hago un elemento de fortaleza. ¿Ah? O sea, este aspecto creo que es muy interesante y este texto de Vaccaro creo que te puede servir mucho. Hay otro texto de White que habla sobre los cuerpos sudorosos. ¿Ah? Y las implicaciones que tiene el sudor cuando uno hace ejercicio. Y estos jóvenes seguramente, y tú cuando haces ejercicio, seguramente sudas la gota gorda, haciendo las lagartijas y colgándote de las argollas, qué sé yo, ¿no? O en las barras, tratando de dar vueltas. Y está también otro texto de Walton. Y este texto de Walton también es interesante porque ahí pone en juego a los espectadores. ¿Ah? Y entonces creo que estos textos te pueden servir mucho. Y entonces creo yo que el estado del arte habría que irlo enfocando precisamente a estos elementos que son los que tú estás discutiendo en tu estudio. Me parece también que
lo que propone Hochschild sobre las emociones, como el trabajo emocional, de todo esto, es algo que te puede ser de mucha utilidad, ¿no? Bueno, quiero referirme también a la conceptualización de masculinidad. Aquí el asunto de los conceptos, el concepto de y tú lo que utilizas es el concepto de masculinidad hegemónica. Te gusta ese concepto. Y entonces lo utilizas y luego hablas de la masculinidad hegemónica y la presentas también como sinónimo, o así lo está en el texto, como una masculinidad tradicional o una masculinidad convencional. Y creo yo que, y además, bueno, aparece también otros términos de masculinidad, nuevas masculinidades, o sea, se adjetiva el término, ¿no? El concepto de masculinidad, o hegemónica, esto y lo otro. Bueno, yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando tú pones masculinidad hegemónica como una masculinidad tradicional o una masculinidad convencional, uno diría, bueno, a ver, cuando Connell o Carrigan, Connell y Lee, que fueron los que plantearon inicialmente el concepto, y después como que se queda solamente con Connell, hay una serie de elementos y tú en parte haces esos señalamientos, ¿no? Por una parte, la masculinidad está en contraposición a la feminidad, ¿no? Ese es un elemento central. Hombres, mujeres, masculino, femenino. Y entonces, y después hace una serie de señalamientos y dice, bueno, el segundo elemento a considerar es que hay una estructura de relaciones, ¿no? Las relaciones de poder, las relaciones de producción y las relaciones de catexia. Y luego, una vez que define eso, se mete a decir que hay masculinidad hegemónica y hay masculinidad subordinada y hay masculinidad cómplice y hay masculinidad, ¿no?, marginada. Pero ¿cómo define la masculinidad hegemónica? Y yo creo que eso es importante porque cuando plantea el asunto de la masculinidad hegemónica, lo plantea como las relaciones entre grupos. ¿Ah? Y dice, la masculinidad hegemónica es aquella que es emblemática de riqueza y poder. Y uno diría, bueno, a ver, ¿cuál es la masculinidad hegemónica? Si es la que se presenta como la que tiene el poder y subordina al resto. ¿Ah? Y es además un proceso constante de negociación. Pienso que, y además tú pones en juego en tu hipótesis y en los objetivos, el hecho de decir la masculinidad hegemónica determina esto, o la masculinidad hegemónica en relación a los no hegemónicos, o cuáles son las actividades o masculinidades no hegemónicas o alternativas que se da también en este espacio. Entonces, pienso yo que lo que tú estás haciendo, más que una masculinidad hegemónica, estás mostrando una configuración de masculinidad. ¿Ah? Y esta configuración de masculinidad la puedes ir construyendo y la vas describiendo porque la masculinidad hegemónica te sirve como un concepto heurístico, más que como una categoría que tú puedas endilgarle a alguien, ¿no? Este es el masculino hegemónico. No, yo pensaría que te está sirviendo para dar cuenta de un proceso de construcción de masculinidad en esos espacios, ¿no? Entonces, yo te sugeriría, y habría que
lo discutas con tu directora, si sería pertinente pensar más, en lugar de etiquetar de entrada, decir cómo se configura. Y entonces decir, bajo este contexto, en este contexto de Ecatepec, de violencia, en este contexto en donde hay una limitada, o sea, hay una situación de carencias socioeconómicas, de carácter cultural, de instalaciones deportivas, de apoyos sociales, etcétera, estos jóvenes han encontrado una manera de reivindicar su condición de jóvenes, ¿verdad? Y de generar alternativas de relación que, y que se construyen con configuraciones particulares de masculinidad, ¿no? Si tú le quieres poner después un adjetivo, está bien, pero pienso yo que lo más importante es decir cómo es la configuración. Y de eso estás dando cuenta. O sea, dices, debe de tener esto, debe de tener lo otro. Si participas, puede ser observador, pero también empiezas a practicarlo, ¿no? Entonces, esta categorización que haces de la participación. Bueno, otro de los aspectos que quiero comentar es sobre la hipótesis. Tú tienes una hipótesis bien grandotota, ¿no? En donde hay tres, se podría decir que es un cuerpo de hipótesis porque son tres, ¿no? Entonces, valdría la pena desagregarlas o decir cuál es la hipótesis central, ¿verdad? Y cuáles serían aquellas hipótesis secundarias, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que creo que es importante tener en cuenta es este esfuerzo que empezaste a hacer del recorrido de la genealogía de género. ¿Ah? Por una parte, empiezas a hablar un poco sobre el feminismo, ¿no? Hablas sobre el género y luego hablas de la masculinidad, ¿no? Y tú recuperas una partecita que plantea Joan Scott, ¿no? Del género como categoría para el análisis histórico, ella lo hace así. Y entonces pone dos elementos. El elemento de la relación, que se cimenta o descansa en las diferencias sexuales, ¿no? Y el otro es en el ejercicio de poder. Pero tú dices en el texto que estos dos elementos, uno, dices el sexo y el poder. Y el sexo no es la relación. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, es una precisión que parece mínima o secundaria, pero es central. El asunto es la relación. Entonces, y además, yo te sugeriría retomar enseguida los 4 elementos que ella considera centrales para entender estas relaciones, ¿no? Porque son los significados socialmente presentes dentro de ese contexto. Y ese elemento de los significados atribuidos a la relación entre hombres y mujeres, y entre mujeres, está presente en el texto, en lo que tú nos has presentado ahora. ¿Ah? Y por otra parte también dice, bueno, son los significados. Los significados que estos jóvenes tienen ahí son distintos seguramente de aquellos que viajan a la Ciudad de México a trabajar todos los días, ¿no? Es muy probable, y tú me corregirás, que muchos de estos jóvenes hacen su vida cotidiana en Ecatepec. No son los que están yendo y viniendo, no lo sé, pero me da la impresión que son los que están ahí constantemente. Entonces, la manera de significar
y los recursos que están a nuestro alrededor para significar lo que es ser un hombre y configurarse como un hombre, va a ir variando ahí. ¿Ah? Y entonces, ¿cuáles son los elementos que le permite acotar la significación? Y entonces hay que identificarlos. Eso es el segundo elemento que plantea Scott. Y dice, a ver, dentro de todos estos elementos de orden social, ¿cuáles son los que acotan los significados? ¿No? Y entonces ahí es otro elemento. Otro de los puntos, y que tú también mencionas, es la importancia que tiene el grupo, ¿no? O sea, el grupo de pares. Ahí quizás, yo no sé hasta dónde la iglesia puede tener un papel importante, o sí, las iglesias, o el área deportiva del municipio, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están pensando o qué es lo que recuperan de esas instituciones para ir configurando esta manera de hacerse hombres a través del ejercitarse corporalmente, ¿verdad? Y de establecer estos vínculos, ¿no? Y finalmente, todo el asunto de la subjetividad. O sea, estos 4 elementos que plantea Joan Scott, creo que son interesantes, que valdría la pena recuperarlos porque hacen también un puente con el planteamiento dramatúrgico. ¿Eh? Entonces, que tú expones y has señalado con todos estos esquemas. Y bueno, me pareció también, cuando empecé a leer el texto, tú en la página 3 tienes una pregunta, ¡pum! ¿Verdad? Pero si ves tú en la página 19, que ya pones las preguntas que vas a desarrollar o te estás planteando en el proyecto, ya no concuerda. Entonces valdría la pena que hubiera concordancia entre las preguntas. Y esto es parte del proceso. Entonces, a mí no me preocupa, ni mucho menos. Lo que creo es simplemente, como esta parte del proceso, ir actualizando y manteniendo esta coherencia dentro de la exposición. Y quisiera yo ir cerrando, porque ya me estoy pasando del tiempo, o ya me pasé más bien, es recomendarte unos textos en donde se presenta la discusión teórica de la masculinidad. ¿Ah? Uno es el Handbook of Men and Masculinities de Kimmel, Connell y Hearn. Este libro, si no tienes acceso a él, me mandas un correo y yo trato de escaneártelo y mandártelo. En él hay una exposición, por ejemplo, de la concepción teórica que tienen los nórdicos sobre la masculinidad. ¿Ah? Está también el planteamiento connelliano, está también el planteamiento de América Latina, una perspectiva que hizo esta Mara Viveros hace muchos años, pero que vale la pena. Y que creo que puede contribuir para que estos elementos conceptuales, teóricos que tú estás tomando, los puedas ir como poniendo a dialogar para que finalmente tú puedas decir, yo, Ángel, voy a entender la masculinidad de esta manera, porque de esta manera me va a permitir analizar a estos jóvenes que hacen ejercicio en Ecatepec, ¿no? Y bueno, yo aquí cerraría mis comentarios y les agradezco su paciencia. Para nada, Juan Carlos, yo encantadísima que te tomaras todo el tiempo que me corresponde a mí o lo que sea, porque queda más que claro la pertinencia de todos tus comentarios, sugerencias,
indicaciones a Ángel, dada tu calidad de súper experto de estos temas. Y por eso te agradezco muchísimo que hayas aceptado ser lector de Ángel en este momento, porque ya hay mucha carnita, ya hay mucho trabajo hecho, y te invité porque ya era momento como de no presentarte algo demasiado en ciernes. Ángel, como viste, ha trabajado mucho, no solo en términos de revisión de bibliografía, de literatura para el estado del arte, etcétera, sino que también ya tiene un muy, muy avanzado trabajo de campo. De hecho, bueno, las entrevistas aún ni siquiera están transcritas, hay ahí un cúmulo de información apenas por desentrañar. Yo tengo mis propias preocupaciones, creo que hay un exagerado énfasis en la parte de la dramaturgia social. Creo que la parte de las interacciones está un poco excedida en su centralidad. Creo que para abarcar todo el tema de las emociones y la actuación genérica, eso no es suficiente. Creo, como él lo describió, que el tema del cuerpo es aquí fundamental, el tema de la comunidad afectiva, del grupo de pares, de la gestualidad, hasta de las redes sociales, porque todo esto se potencia muchísimo a través de estas nuevas tecnologías, en fin, y que Goffman, por supuesto, no es suficiente. Pero digamos que él este semestre se vio bajo una demanda de profundizar en esa teoría en particular, que creo que lo hizo que se desbalanceara un poco la perspectiva. Pero bueno, yo le dije, bueno, pues ya la equilibraremos nuevamente. Hay ahí que rehacer la cuestión teórica, articularla de otra manera, y estos aportes que tú le das ahorita y la facilidad de acceder a otros textos van a ser fundamentales. Y esta visión de hacer un concepto mucho más propio de masculinidad, yo creo que es algo a lo que Ángel puede irse aproximando gracias al trabajo de campo y gracias a su conocimiento empírico de lo que están siendo estos chicos, pero antes de ello era imposible. Antes de ello, digamos que lo que le permitió pensar como objeto el proyecto en primer semestre, etcétera, era el debate clásico entre masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades, ¿no? Y claro, lo que encontró es que había muchas críticas hacia el concepto tan como, tan fijo, tan estático, etcétera. Y bueno, pero ahora tendrá que tener como, no sé, reescribirlo de otra manera y tal vez adelantar desde esa sección teórica esta nueva manera de pensarlo, o tal vez aligerar esa cuestión teórica y más bien plantearlo como una conclusión de todo lo empírico, no lo sé, habrá que platicar. Y bueno, pero lo que le estás dando es también bastante fuerza para que él desde su propia investigación tenga un alcance no solo de hallazgos empíricos, sino también de hallazgos teóricos en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener los elementos para hacerlo y eso va a ser gracias a ti. Y a nivel, por supuesto, metodológico, creo que hay una riqueza enorme. Me preocupa, te decía, esa parte de centrarnos solo en las interacciones o especialmente en las interacciones, porque yo creo que en los relatos de las entrevistas no van a aparecer claramente esas interacciones. Creo que en la observación etnográfica Exacto. sí, pero en los relatos lo que va a aparecer son experiencias pasadas, emociones ya experimentadas, aspiraciones, significaciones, valores, etcétera, pero no necesariamente un relato que diga, cuando yo me relaciono con fulano y con... No necesariamente así. Entonces creo que el centrarnos en la interacción es reducir el campo de posibilidades de datos que van a aparecer allí. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí no es la teoría, lo importante son los hallazgos empíricos. Entonces yo creo que vamos a atender eso y a respetar eso, y no importa que Goffman luego nos quede, es decir, que tengas que quitarle ese papel tan central que tiene hasta ahora y equilibrar las cosas de otra manera. Entonces, bueno, no sé qué pienses, Juan Carlos, ¿cómo ves? Sí, hay una cosa también que me gusta mucho del trabajo de Ángel, y es toda esta proceso de ir documentando de manera visual las cosas. Sí, Y sí, ahí yo creo que habría que pensar en la antropología visual. sí. Es claro que entrarle a eso Es es también una otra tesis, ¿verdad? Pero
pero es algo que no habría que desechar, ¿no? Porque si bien a lo mejor podrías eventualmente incluir algunos aspectos de ello, ¿no? Eso te da un material para seguirlo trabajando después de que presentes tu tesis, ¿no? Porque da lugar y sobre todo porque tienes acceso y tienes todo este recorrido que has hecho de manera gráfica, y no solamente que son los cuerpos, sino el contexto también. Entonces, bueno, eso es algo que también quería comentar, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, nos quedan 2 minutos, Ángel, para que tú respondas en realmente muy poquito tiempo, pero adelante. Me parece que la doctora Fabiola quería comentar algo. Me gustaría No me poder fijé. A escucharla. ver, Fabi, perdóname, no te vi. Ay, me regalan 30 segundos. Es que Sí, justo, con gusto. qué bonitas tus fotos. Ujú. Pero ojo con lo bonitas, ¿eh? O sea, no es nada más como que estética. Mi granito de arena no he leído el texto, saben cómo es esta dinámica, pero cuando te escuchaba no podía dejar de ver cuestiones de roce, de piel, de cercanía, de dolor, pero de un tipo de emociones muy particulares que están en las imágenes. Entonces, cuando el doctor Juan Carlos te dice, claro, es que hacer antropología visual, no sé cómo, no conozco el cuerpo completo, pero creo que tienes un material maravilloso que está en imágenes. Tus imágenes están diciendo muchísimo de lo que tú quieres decir. En algún momento valdría la pena incorporarlas. Ese ejercicio que fue más de ida y vuelta y de intercambio con fotografías, están diciendo mucho. Hay un retrato en primer plano que si eso no es emoción, no sé qué sea, ¿no? Que está mirando al cielo. Tienes algo ahí que vale la pena trabajar. Sé que no hay tiempo, si en algún otro momento lo hubiera, con mucho gusto le damos continuidad. Te puse 3 textos que escuchando a Juan Carlos también me parecían importantes para la cuestión empírica de el cuerpo, la juventud y el dolor, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabi. A ver, Ángel, entonces te quedan 40 segundos. Pues, no, yo me quedo con sus comentarios, les agradezco mucho. Sí sé de lo que adolece en mi trabajo, el estado del arte lo hice en un momento muy temprano y siendo honesto me hago responsable porque no lo dejé ahí. Me enfoqué, por ejemplo, en profundizar en el problema de investigación, lo teórico, y o sea, lo hice en primer semestre. Hay que volver a verlo, hay que estructurarlo, hay que moldearlo, porque ahora lo que pensaba en ese momento y lo que encuentro ahora son cosas completamente diferentes. Entonces, en función de eso, hay que trabajarlo. Y pues, lo demás, tengo nota de todo. Muchísimas gracias. Me quedo con todos tus comentarios y yo también quiero como rescatar todas las fotografías, porque ya me lo han comentado varias veces. Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios y su tiempo. Gracias. Muy bien, Ángel. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Y pues seguimos en contacto. Vamos a aprovechar tu voluntad, tu generosidad hacia el proyecto de Ángel y de nosotros y te seguiremos dando lata. Les agradezco mucho la invitación. No, es un placer, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Estén muy luego. bien. Cuídense mucho. Bye, bye. Igual.